Mi nombre es Liz Casanova y soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la carrera Pedagogía de la Lengua y Literatura, correspondiente a la materia Lectura y Análisis de la Producción Literaria Ecuatoriana, en la cual el día de hoy veremos temas, empezando por la biografía de Juan Montalvo, su producción literaria, en la obra Las Catilinarias, el tercer ensayo. También veremos su perspectiva literaria, es decir, su fondo y forma de la obra antes mencionada. Y por último, una crítica literaria a la obra por parte de un autor. La biografía de Juan Montalvo. Juan Montalvo nació en Ambato en 1832. Pertenecía a una familia acaudalada y con conexiones políticas. Tenía en la universidad, se destacó por su excelente memoria y también por sus gustos por los clásicos de la literatura. Mucho tiempo después, él inició una carrera diplomática y sirvió en las embajadas de Francia e Italia. Fue cuando después de esto, él regresa a Ecuador y se encuentra con una realidad sumamente desalentadora, la cual él decide criticar por medio de la revista El Cosmopolita, dirigido mucho a lo que estaba pasando en ese momento con el poder del país. Es así como García Moreno, el presidente, lo decide exiliar de Ecuador. Ahí es cuando Juan Montalvo, su primer y principal objetivo de su pluma es García Moreno y por consiguiente Ignacio Ventimilla. Mucho tiempo después, Montalvo decide rechazar participar en lo que es la política ecuatoriana y se va a vivir a Francia para después morir en París en el año de 1889. Seguimos con su producción literaria. El teatro, la novela y el ensayo son adoptados por este ambateño para la producción de sus escritos. Aquí, constando los más importantes, tenemos 7 tratados, capítulos de los que se olvidaron a Cervantes, Las Catilinarias, El Cosmopolita, El Regenerador, Mercurial Eclesiástica, La Dictadura Perpetua, Geometría Moral, El Espectador y Joya Literaria. Si hablamos de Cosmopolita, esta fue su primera obra, que se enfocaba más que todo en lo político, ensayístico, la cual tenía 9 formatos. El Regenerador, en cambio, tenía temáticas muy variadas, principalmente atacando a lo que era García Moreno y analizando mucho su constitución. El libro de las pasiones, en cambio, tenemos que es una obra de teatro que contiene tragedias y dramas. Geometría Moral, en cambio, dice que más bien revela la vida afectiva de Juan Montalvo. Y Mercurial Eclesiástica tenemos que dar respuesta a la condena del arzobispo José Ignacio. 7 tratados, en cambio, es la obra más importante, en la cual predominan lo que es la literatura, la moral y la filosofía. Al enfocarnos en lo que es las catilinarias, el libro en sí son 2 escritos contra la tiranía de García Moreno, Ignacio Ventimilla y José Urbina, en la cual se habla libertad, de esclavitud, del malo gobierno, de los vicios, de la educación, de las virtudes, del patriotismo. En sí, un sinnúmero de temas que lo hacen muy interesante. Ya. Ahora veremos la perspectiva literaria, es decir, el fondo y forma de esta obra, pero enfocándonos principalmente en lo que es el tercer ensayo. Ya, como fondo podemos ver que hay alusiones históricas relacionadas con los sucesos que en ese momento estaban pasando en Ecuador, enfocándonos principalmente en lo que era García Moreno. Moreno plasma bastante su influencia que tuvo este personaje
en esos tiempos con respecto a cómo manejaba el gobierno, la política. También él nombra bastante en sus escritos a bastantes personajes ilustres que estaban involucrados en ese momento en el contexto, por ejemplo, Eloy Alfaro, e incluso nombra a personajes ilustres haciendo comparaciones desde lo que es Ecuador hacia otros países, por ejemplo, también nombra a Washington. También podemos ver que hace referencias correspondientes a la situación política que pasaba en ese momento Ecuador, referenciándola con la situación de distintos países de América Latina. Es porque Montalvo en esos momentos estaba al tanto de la realidad que vivía cada uno de los países. Podemos ver también el, cómo él hace también referencias, alusiones en lo que es la Roma clásica, la nombra bastante porque fue una de sus épocas más estimadas y la mezcla. Y entonces podemos ver cómo en este libro, o sea, el trasfondo, como principal palabra se podría decir que tenemos García Moreno. Ya, correspondiente a la forma, tenemos que hay escenas dramatizadas. También se utiliza bastante lo que son los recursos literarios, mucho se utiliza. Tenemos también comentarios que se le hacen a libros. La obra está escrita en prosa y tiene algunos elementos que crean cierto aire como de una miscelánea. También el autor aparece a menudo, personaje que narra, el cual es testigo y a la vez protagonista, pues él vivió en ese entorno de los hechos. También podemos ver cómo él utiliza lo que es el tuteo hacia personajes ilustres. También utiliza bastante lo que son las fábulas para hacer referencia, y, fábulas y parábolas, haciendo referencia con esto a la situación política que atravesaba en ese momento Ecuador. Incluye citas también y citas literarias, y también encontramos lo que son comentarios propios dando su opinión referente a lo que acontecía en ese momento. No tenemos lo que es la crítica literaria, en la cual Montalvo, aquí Cascales se refiere con una crítica diciendo que Montalvo no solo era un gran entendido en la literatura, sino que también tenía cierta formación lingüística, pues él lo demuestra al final de la tercera Catilinaria, en la que añade una nota filológica sobre la etimología de la palabra prescindencia. Y en el penúltimo ensayo de este libro también añade una nueva reflexión de este tipo, al corregir errores tipográficos que ha detectado en las distintas Catilinarias. Aquí podemos ver cómo Cascales sobresalta bastante cómo Montalvo era tan conocedor de la literatura que se fijaba hasta en lo mínimo, al punto de poder corregir errores que había detectado en sus anteriores escritos, y también, por ejemplo, la etimología de las palabras, que eso es algo muy importante que tal vez puede que una persona no supiera lo que significaba y así lo iba a saber. Entonces, podemos ver cómo Montalvo se fijaba en pequeños detalles que son muy importantes a la hora de, escribir para un lector. Muchas gracias.